El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es una afirmación de Rousseau que refleja el optimismo de creer que todos somos buenos. Sin embargo, contrasta con lo dicho por Maquiavelo. El hombre es malo por naturaleza a menos que lo obliguen a ser bueno. Pero, ¿quién tiene la razón? El ganador del premio Nobel William Golding aborda este dilema en su novela El Señor de las Moscas, donde expone cómo la ausencia de un eje director en modo de una sociedad que tenga valores y virtudes puede terminar en consecuencias violentas, mostrando que la civilización necesita ciertos criterios morales como elementos unificadores para su funcionamiento. Capítulo 1. El toque de la caracola. La historia inicia con Ralph, un niño de unos 12 años que sobrevive a un accidente aéreo y deambula por una selva tropical. La historia más adelante diría que es en el Pacífico. Allí conoce a Piggy, un niño con sobrepeso, asmático y con gafas cuyo verdadero nombre nunca conocemos, ya que tanto Ralph como el propio relato lo reducen a solamente su apodo. Piggy representa la razón y la inteligencia, aunque desde el inicio es ignorado y ridiculizado. Aquí estos chicos encuentran una caracola y por idea de Piggy, Ralph la usa para poder reunir a los demás sobrevivientes que la escuchen. Poco a poco aparecen más niños, desde los más pequeños, tipo 5 o 6 años, hasta jóvenes de la edad de Ralph, pero ningún adulto. Entre ellos destaca Jack, el líder de un coro escolar, quien desde el principio muestra una personalidad autoritaria y dominante. Durante la reunión deciden organizarse y aunque Piggy aporta la voz más sensata, vuelve a ser ignorado. Deben elegir un líder para mantenerse a salvo mientras esperan el rescate y para ello llevan a cabo una votación. Jack se presenta como un candidato ya que él desea el poder, pero los niños terminan votando por Ralph, en parte por el valor simbólico que otorga la caracola. Así que para evitar conflictos, Ralph nombra a Jack jefe de los cazadores. Como aún no saben si realmente están en una isla, Ralph, Jack y otro chico llamado Simon salen a explorar. Desde lo alto de una montaña confirman que están en una isla desierta, completamente solos y sin adultos. Y esto les genera una emoción por la libertad, pero también una cierta inquietud. En el descenso encuentran un cerdo atrapado y Jack intenta matarlo, pero duda y no lo consigue. En ese momento todavía queda en él una parte de moral que lo detiene, aunque ya empieza a mostrarse su impulsividad y su instinto más salvaje. Capítulo 2. Fuego en la montaña. Ralph convoca una nueva asamblea por medio de la caracola y comprende el peso de ser líder. Debe comunicar los hallazgos y organizar un plan. Sin embargo, se nota que no está hecho para liderar. ¿Por qué? Primero, Jack lo interrumpe constantemente y no se da a respetar. Aquí demuestra justamente Jack que tiene un carácter más de mando y de más influencia, a pesar de que llegue a ser impulsivo y bastante autoritario. Ralph, al no tener verdadera autoridad, parece destinado a ser desplazado. Piggy, aunque es el más sensato y sería lo ideal que fuese el líder, tampoco logra imponerse porque siempre es ridiculizado y su apariencia no le ayuda a proyectar poder. Además, al todos ser niños y no haber adultos que establezcan límites, el desorden se vuelve inevitable. Durante la reunión, un niño pequeño al que se conoce como el de la marca de nacimiento insiste en que hay una bestia en la isla. Aunque los mayores intentan calmarlo, el miedo empieza a extenderse sobre todo entre los más pequeños. Básicamente este niño llegó a introducir este miedo. Una vez más, Piggy intenta imponer la lógica y el orden, pero su voz es ignorada. Ralph propone encender una hoguera en la montaña para que el humo sirva como señal para los barcos, ya que el rescate podría tardar un tiempo. Los niños se entusiasman, pero pronto el orden se desmorona completamente. En gran parte por la influencia de Jack, que convierte todo en una libertad sin reglas. Para encender el fuego, lo que hace Ralph es usar las gafas de Piggy como un tipo de lupa y así los niños empiezan a alimentar la hoguera con leña. Pero la emoción hace que todo esto se vea como un juego. Y cuando Ralph exige disciplina, tenemos una ambigüedad por parte de Jack, ya que responde orgullosamente diciendo que ellos no son salvajes, que son ingleses y que los ingleses siempre son mejores y que por eso deben seguir las reglas. Y esta frase realmente funciona como una crítica por parte de Golding, ya que él hace esa crítica hacia su propia cultura porque él es inglés y contra esa falsa idea de superioridad civilizada.
Sin embargo, el fuego se vuelve incontrolable y se expande por la selva, provocando caos y poniendo en peligro los recursos de la isla. Piggy expresa su indignación y señala que primero debieron construir refugios y organizarse mejor. Mientras discuten, descubren que el niño de la marca de nacimiento ha desaparecido. Aunque no se confirma, todo parece indicar que murió en el incendio, convirtiéndose así en la primera tragedia del grupo. Capítulo 3. Cabañas en la playa. Ha pasado un tiempo desde el accidente aéreo y cada uno afronta la situación a su manera. Jack se obsesiona cada vez más con la caza de los cerdos y la obtención de carne, comportándose de forma más primitiva y salvaje mientras sigue el rastro de los animales. Por otro lado está Ralph junto a Simon, que intentan construir los refugios, pero el trabajo avanza muy poco, ya que casi nadie quiere colaborar. La mayoría de los niños solo busca divertirse y pasar el rato. Las constantes discusiones entre Ralph y Jack muestran sus mentalidades opuestas. Por un lado, Ralph mantiene una visión más civilizada, centrada en los refugios y en conservar la hoguera como señal de rescate, mientras que Jack adopta una postura más instintiva enfocada en la caza y la carne. El principal conflicto surge aquí porque Ralph se siente abandonado en las labores, excepto por Simon, que siempre lo está apoyando. Aquí también se evidencia la falta de liderazgo de Ralph, demostrando que la caracola no lo convertía automáticamente en un buen líder, a pesar de sus buenas intenciones. La falta de unidad dificulta la supervivencia, ya que la cooperación es esencial en toda sociedad. Por otro lado tenemos esa representación propia de Simon, la del ser que se aísla voluntariamente para comprender su entorno. Por eso de vez en cuando se aparta en la selva, buscando en la naturaleza, en la contemplación y en los pequeños detalles una forma más profunda de entender lo que le rodea. Capítulo 4. Rostros pintados y cabelleras largas. Los chicos empiezan a perder el sentido de civilización, actuando según lo que les parece mejor, sin que nadie les imponga límites o les muestre lo correcto. El paso del tiempo se nota en su aspecto descuidado y en sus comportamientos desordenados. Los más pequeños, o aquí se les conoce como los peques, han ido normalizando la ausencia de sus padres, aunque siguen teniendo pesadillas. Roger y Maurice los molestan destruyendo sus castillos de arena, todavía con cierta moderación, porque aún conservan el recuerdo de los límites impuestos por la educación familiar. Sin embargo, cuando Roger lanza piedras cerca de un niño sin golpearlo, se evidencia cómo empieza a tantear la crueldad y cómo esos límites van a empezar a desaparecer. Jack, por su parte, descubre que al pintarse la cara con barro y carbón, no solo se camufla mejor para cazar, sino que también se siente liberado de la vergüenza y la responsabilidad. La pintura aquí funcionaría como una máscara que le permite actuar sin culpa, marcando un quiebre definitivo hacia el salvajismo. Gracias a esto, Jack y su grupo logran matar un cerdo y celebran con gran entusiasmo, mostrando una creciente fascinación por la violencia. Pero, mientras estaban cazando, un barco pasó cerca de la isla y la hoguera estaba apagada. Esto porque los hermanos Sam y Eric, que estaban a cargo, prefirieron irse con Jack. Ralph se enfurece, pues esa era su oportunidad para ser rescatados, y discute con Jack, quien en lugar de asumir la culpa, se enfoca en su éxito como cazador. En medio de este conflicto, Piggy también le reclama, pero Jack responde golpeándolo y rompiendo una de las lentes de sus gafas. Sin que nadie lo detenga, queda claro que la violencia seguirá aumentando. Piggy, de cierta manera, es uno de los personajes más importantes de esta obra, porque es uno de los personajes que creo que todos los que ven esta obra más recuerdan. Además, Piggy tiene una condición que no sabemos si los demás la tienen, y es que Piggy es huérfano. A él lo cuida su tía, pero su tía lo tiene de cierta manera muy mimado y muy sobreprotegido. Capítulo 5. El monstruo del mar. Después del fracaso con la hoguera apagada y la pérdida de la oportunidad de rescate, Ralph siente por primera vez el verdadero peso de ser líder. Comprende que el grupo está perdiendo el control y convoca a una nueva asamblea usando la caracola. Durante la reunión insisten que deben volver a respetar las reglas básicas, que son mantener la hoguera encendida como prioridad para ser rescatados, usar lugares adecuados para sus necesidades, traer agua y construir los refugios. Ralph entiende que sin orden no podrán sobrevivir ni salir de la isla,
pero también nota que los niños ya no lo escuchan con la misma atención. El tema principal aquí en esta asamblea termina siendo la famosa bestia. Los más pequeños expresan cada vez más miedo, ya que algunos creen que vive en el bosque y otros creen que sale del mar por la noche. Piggy intenta combatir ese temor con lógica, afirmando que no puede existir una bestia real en una isla tan pequeña, aunque nuevamente su voz es ignorada. Entonces Simon propone una idea inquietante, así, tipo random, de la nada. Tal vez la bestia somos nosotros mismos. Con esta frase introduce la idea más profunda de la novela. El verdadero monstruo no está afuera, sino dentro del ser humano. Simon aparece así como un personaje visionario, capaz de reconocer esa oscuridad interna y entender que aceptar la propia maldad es el primer paso hacia la redención. La asamblea termina en completo desorden. Jack desafía abiertamente la autoridad de Ralph y se burla de las reglas que antes defendía o decía defender. Mientras su liderazgo basado en la fuerza comienza a atraer más a los niños que el liderazgo racional de Ralph. La caracola empieza a perder su poder simbólico y Ralph comprende que mantener la civilización será mucho más difícil de lo que imaginaba. Capítulo 6. El monstruo del aire. Durante la noche, mientras los niños duermen, ocurre algo que cambia todo. En medio de la guerra que se está efectuando, que es una de las posibles razones por las cuales ellos terminaron en esa isla, y que se cree que justamente la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, una batalla sucede en el cielo y un piloto muere cayendo en paracaídas sobre la montaña. El viento mueve el paracaídas y hace que el cadáver parezca una figura viva y aterradora, y desde lejos su silueta se ve como una criatura monstruosa. Y justo en este punto Sam y Eric, quienes eran los encargados en ese momento de vigilar la hoguera, ven esa figura en la oscuridad y creen haber encontrado a la bestia. Así que llenos de terror, huyen sin comprobar qué era realmente y corren a avisar a los demás. El miedo se expande rápidamente y la noticia confirma lo que muchos ya creían: la bestia existe. Ralph organiza una expedición para buscar al monstruo y proteger al grupo. Aunque intenta actuar con racionalidad, también empieza a sentir miedo. Así que Jack aprovecha la situación para mostrarse valiente y fortalecer su imagen como líder fuerte. Durante la exploración encuentran una zona rocosa llamada el Peñón del Castillo, que luego va a ser importante. Jack se entusiasma con ese lugar porque parece ideal como fortaleza y punto de defensa. Aunque la búsqueda no aclara nada sobre la bestia, sí aumenta la tensión entre Jack y Ralph. Aquí el miedo deja de ser solo una imaginación infantil, ya que ahora todos creen que esta amenaza es real. Algo que muchas veces también ocurre en nuestra sociedad. Se genera un miedo y ese miedo se vuelve colectivo y es a partir de ese miedo que nos dominan a todos. Capítulo 7. Sombras y árboles altos. Mientras avanzan en la búsqueda de la supuesta bestia, Ralph reflexiona sobre cuánto ha cambiado desde que llegó a la isla. Se siente sucio, descuidado y cada vez más alejado de la vida civilizada, recordando su hogar, la ropa limpia y la comodidad perdida. Durante el recorrido encuentran huellas de un cerdo salvaje, así que Jack dirige la persecución y Ralph se deja llevar por la emoción, así que participa activamente e incluso logra herir al animal con una lanza. Esto despierta en él orgullo y entusiasmo por la caza, y por primera vez siente la atracción de la violencia, y empieza a comprender por qué Jack disfruta tanto perseguir a los animales. Después, los niños recrean una cacería usando a Robert como si fuera el cerdo. Lo rodean, lo golpean y simulan matarlo entre gritos y risas. Aunque empieza como un juego, la escena se vuelve muy peligrosa y demuestra que ya la violencia ya no se puede dirigir solo a los animales, sino también entre ellos. Y que aquí, aunque se hubiesen conocido, ese límite no importa. Más tarde, Simon, otra vez de una manera muy esporádica, le dice a Ralph: vas a volver, te vas a salvar. Simon parece tener un tipo de intuición casi profética y sus palabras contrastan con el ambiente oscuro que realmente lo rodea. Y es por eso que a él lo ven como al raro. Así que después de esto, Ralph, Jack y Roger suben de noche a la montaña para enfrentar a la bestia. Desde lejos observan la figura del paracaidista movida por el viento y creen estar viendo a un monstruo real. Así que aterrados, huyen sin descubrir la verdad. Capítulo 8. Ofrenda a la oscuridad. Después de regresar aterrados de la montaña, Jack intenta convencer a todos de que Ralph ya no sirve como líder. Usa provocaciones y mentiras y asegura que no sabe cazar y proteger al grupo de la bestia.
Incluso llega a proponer destituirlo, pero nadie se atreve a apoyarlo abiertamente. Así que humillado y furioso, rompe con el grupo, abandona la asamblea y crea su propia tribu. Poco a poco, varios niños, especialmente los cazadores, lo siguen, atraídos por su promesa de carne, diversión y protección. Mientras tanto, Ralph queda cada vez más aislado junto a Piggy, Simon y los gemelos Sam y Eric, que son los que se mantienen leales. Y aunque él intenta mantener el orden, la autoridad de la caracola pierde su fuerza. Jack y su nueva tribu salen a cazar y logran matar a otro animal de forma brutal, a una cerda. Y como lo hacen, han demostrado cómo han abandonado casi por completo la civilización. Después de todo ese salvajismo, clavan la cabeza del animal en una estaca y la dejan como ofrenda para la bestia. Esa cabeza ensangrentada, rodeada de moscas, recibe el nombre simbólico de El Señor de las Moscas. Pero el título tiene un poco más de contexto. Si bien esta cabeza es un símbolo que representa la maldad, la corrupción y la barbarie humana, tenemos que tener en cuenta el término Baal-Zebub, cuya forma castellanizada es Belcebú, relacionado con la figura de la corrupción y el mal, y que justamente significa el Señor de las Moscas. Aquí el concepto, si vamos a Baal, que era el antiguo dios cananeo, que la Biblia advierte mucho sobre este dios, a este dios siempre se le hacían sacrificios de niños, y ese fue el dios que llegó a corromper a todo el pueblo de Israel, y corrompió prácticamente a toda la región del Canaán. Así que empezamos a notar que este trasfondo de esta historia es mucho más allá que una sociedad sin reglas, ya que ciertamente si vemos a los chicos, en ningún momento vemos a alguno que tenga una inclinación religiosa, que anteponga una autoridad superior para poder ejecutar sus acciones, ya que ellos creen que se pueden salvar a sí mismos. Más tarde, Simon, solo en la selva, llega a observar la cabeza del cerdo y vive una experiencia casi alucinatoria. No sabemos si es en su mente, pero esta cosa parece hablarle y le revela una verdad terrible. La bestia no es un monstruo externo, sino algo que habita dentro de cada ser humano. Esta cabeza se muestra como si fuese un ser de carácter muy oscuro. Capítulo 9. Una mirada a la muerte. Mientras Jack fortalece su nueva tribu, organiza una gran fiesta con carne asada a la que acuden muchos niños. Incluso llega a invitar a los niños que estaban con Ralph, así que estos, atraídos por la comida, la emoción y obviamente por un sentido de pertenencia, pues llegan a este lugar. Jack aprovecha todo esto para consolidar su poder, presentándose como un líder fuerte capaz de protegerlos de la bestia a cambio de obediencia absoluta. Mientras tanto, Simon descubre en la montaña la verdad. La supuesta bestia no es un monstruo, sino el cadáver de un paracaidista atrapado en su paracaídas. Al liberarlo, comprende que el verdadero miedo del grupo nace de una confusión y sobre todo de la maldad humana. Aunque está débil y agotado, baja rápidamente para contarles la verdad. Sin embargo, en la playa se desata una tormenta, y los niños, incluidos Ralph y Piggy, se encuentran alrededor del fuego de Jack, en una danza salvaje y frenética, gritando el ritual de caza. Mátenlo, corten el cuello, derramen su sangre. En medio de la oscuridad, la lluvia y el miedo, Simon aparece saliendo del bosque y su figura es confundida con la bestia. Así que, cegados por el pánico y el frenesí colectivo, los niños se lanzan sobre él y lo golpean brutalmente hasta matarlo. Simon muere sin poder revelar la verdad, y el mar arrastra suavemente su cuerpo, llevándose a la única persona que realmente comprendía lo que ocurría. Esto refleja muchas veces que quienes intentan traer la verdad y liberar a los demás, terminan siendo destruidos por el miedo colectivo. Capítulo 10. La caracola y las gafas. Después de la muerte de Simon, la atmósfera en la isla cambia profundamente. Aunque casi todos participaron en su asesinato, pocos quieren aceptar la culpa. Ralph se siente devastado y reconoce que fue un asesinato. Está lleno de miedo, tristeza y de culpa, pues entiende que el grupo ha cruzado un límite moral muy grave. Piggy, por otro lado, intenta justificarlo diciendo que fue un accidente causado por el miedo y la oscuridad. Necesita convencerse de ello para no enfrentar su responsabilidad, representando aquí que el poder intelectual, el conocimiento, muchas veces produce excusas para evadir la verdad. En nombre del conocimiento se han hecho muchas atrocidades. Mientras tanto, en el peñón del castillo, Jack gobierna como un jefe autoritario.
Su tribu está dominada por la violencia y el miedo. Se presenta como protector frente a la bestia y exige una obediencia total, típico de las sociedades distópicas, donde hay un miedo imaginario y aparece un salvador. Aquí tenemos a un chico llamado Wilfred que es castigado incluso sin razón clara, mostrando que su poder ya no necesita una justificación y se sostiene únicamente en el terror. Jack afirma que la bestia puede adoptar cualquier forma, así que él puede señalar a cualquiera como enemigo y eliminarlo fácilmente, como en sistemas autoritarios retratados en 1984, donde este es mi enemigo, digo que es mi enemigo, me encargo de mi enemigo. Ralph, Piggy y los pocos que siguen con ellos están cada vez peor, sin orden, sin apoyo y sin poder mantener la hoguera encendida. La mayor preocupación es que Piggy necesita sus gafas para ver y además son la única forma de encender el fuego. Durante la noche, Jack y su tribu atacan violentamente el refugio de Ralph y roban las gafas de Piggy. Así, Jack no solo obtiene el control del fuego, sino que deja a Piggy prácticamente ciego. Ralph comprende ahora que la lucha ya no es solo por sobrevivir, sino por recuperar lo último que queda de orden y la esperanza de ser rescatados. Capítulo 11. El peñón del castillo. Después de que Jack roba las gafas, Ralph, Piggy, Sam y Eric van al peñón del castillo para recuperarlas. Piggy ciego insiste en acompañarlos porque quiere enfrentar a Jack y defender lo que considera correcto y claramente decirle sus cositas en la cara. Aunque es el más vulnerable, decide decir todo lo que antes había callado. Al llegar, encuentran a la tribu de Jack completamente transformada, pintados, armados y obedeciendo como una comunidad salvaje sostenida por la fuerza. Piggy intenta hablar desde la lógica y la justicia. Recuerda que las reglas, la cooperación y el diálogo son mejores que la violencia y que el verdadero objetivo es el rescate. Entonces lanza una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Tener reglas y estar de acuerdo? ¿O cazar y matar? Jack rechaza por completo esa visión. Para él, el poder ya no depende de la razón sino de la fuerza y la violencia. Y es curioso porque en esta sociedad los valores se transforman. Jack robó unas gafas y Ralph le dice que es un ladrón y Jack se indigna por decirle las cosas como son. Y justamente esto deja de ser una discusión y se convierte en un enfrentamiento físico entre Ralph y Jack, donde no hay duda que podrían matarse mutuamente. Mientras tanto Roger, que era el chico que no se atrevía a herir a nadie directamente lanzándole piedras, empuja una enorme roca desde lo alto. La piedra golpea brutalmente a Piggy, que cae por el acantilado y muere. Al mismo tiempo, la caracola se hace pedazos. Este es uno de los momentos más simbólicos de la novela. Con la muerte de Piggy y la destrucción de la caracola desaparecen definitivamente la razón, el orden y la civilización. Nunca conocemos el nombre de este chico. ¿William Golding dejó ese vacío de forma intencional? La verdad no lo sabemos. Pero incluso su apodo anticipa su destino. En una isla donde los cazadores cazan cerdos, Piggy siempre fue la presa. En la serie de la BBC se intenta como reivindicar esto y el nombre de Piggy es Nicholas, pero en el libro no se menciona en ningún momento, así que no es tan canónico como se espera. Sam y Eric son capturados por la tribu de Jack y Ralph queda completamente solo. Desde ese momento ya no existe posibilidad de diálogo. Capítulo 12. El grito de los cazadores. Después de la muerte de Piggy y la destrucción de la caracola, Ralph queda completamente solo. Ya no hay reglas, refugios ni posibilidad de diálogo. Jack domina toda la isla junto con su tribu, y Ralph se convierte en el último símbolo de civilización. Aunque Jack es temido, otro personaje al cual le resulta aterrador a los chicos es Roger, porque se ha vuelto un ser cruel y ejerce una violencia de forma inimaginable. No sabemos exactamente cómo, pero ellos lo dicen. Así que Ralph, herido y perseguido, intenta esconderse y sobrevivir. Busca a Sam y Eric, ahora obligados a servir a Jack, y aunque todavía le guardan cierta lealtad, le advierten que Jack ha decidido cazarlo como si fuera un animal. Roger incluso afila una estaca por ambos lados, insinuándose aquí un destino brutal similar al de la cabeza del cerdo. Aquí Ralph comprende que ya no se trata de liderazgo. Ahora quieren eliminarlo. Hay otro punto interesante y es que en este capítulo Ralph se encuentra con la cabeza de cerdo y tiene una experiencia similar a Simon. Ve que esa cabeza le sonríe de forma jocosa, como que si se burlara de él. Así que esto nos da a entender de que no pasó como tal realmente en la mente de Simon, sino que realmente
Hay una bestia ahí. Al amanecer comienza la cacería humana. Los niños recorren la isla armados con lanzas, gritando y persiguiéndolo sin descanso. Para obligarlo a salir de su escondite, incendian toda la isla. Y es curioso porque entonces ¿qué les quedaría después? Pero no importa, lo quieren cazar. El fuego se expande rápidamente y destruye el bosque mientras Ralph corre desesperado entre el humo, agotado, herido y lleno de miedo. La persecución es tan grande que Ralph tiene muchas formas de pensar, pero ninguna para ejecutar. No se decide por ninguna, así que luego termina llegando a la playa. En la playa cae frente a un adulto inesperado, un oficial naval. El humo del incendio había sido visto desde el mar y así llega al rescate, confirmando justamente que Ralph tenía razón al insistir en mantener la hoguera encendida. Al ver a los niños sucios, armados y convertidos en pequeños salvajes, el oficial primero cree que estaban jugando, pero pronto comprende la verdadera tragedia. Le pregunta si han habido muertos y Ralph le dice que sí, que 2. Sin embargo, es curioso porque no se menciona al chico de la marca de nacimiento. De él no sabemos nada, nunca se descubre su cuerpo en ningún momento. Ellos ya llevaban un tiempo ahí, era lo lógico. Así que no sabemos si este chico realmente fue una víctima o fue un tipo de mal encarnado, que justamente introdujo el miedo de la bestia, que fue el detonante para que se llevara a cabo todo esto. Aquí Ralph rompe en llanto. No llora solo por el rescate, también llora por la muerte de sus amigos Piggy y Simon, por la pérdida de la inocencia. Llora por el descubrimiento de la oscuridad que existe dentro de cada ser humano. Los demás niños también lloran. Incluso aquí Jack permanece inmóvil, observando a Ralph, el antiguo jefe, frente al adulto. Al final de esta obra no hubo justicia para los violentos ni un castigo real. Solo se detuvo a tiempo la propagación de la maldad presentada en esta obra. El Señor de las Moscas es esa figura que demuestra que el mal habita en nosotros mismos. No existe un ser humano completamente bueno, y la visión de William Golding refleja mucho esa realidad. Si nos vamos a textos bíblicos, debido a que existe un verdadero contexto religioso no explícito, tenemos lo siguiente. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:20 afirma: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Contrario a lo que muchos creen de sí mismos, nosotros no somos buenos por naturaleza, sino inclinados al mal. Nos contenemos gracias a que tenemos una educación que está basada en virtudes y en límites morales. Aunque obviamente esto puede corromperse cuando las cosas se vuelven ambiguas, relativas y todo se empieza a tolerar. Y es por eso que cuando el ser humano establece sus propias leyes sin un fundamento moral firme, termina construyendo sistemas hostiles y agresivos. Miremos los casos más extremos en una sociedad distópica, miremos bajo qué se fundamenta, o miremos esos sistemas autoritarios de nuestra vida real. ¿Qué los fundamenta? ¿Quién imparte las leyes? ¿Quién las pone? Y estos sistemas lo que hacen es dar una ilusión en forma de tregua. Y aquí el miedo se convierte en la principal herramienta para el control de las masas. Les recuerdo que pueden suscribirse a La Pajarilla Podcast y activar la campana para estar pendientes de los nuevos episodios. De igual manera los invito a comentar y darle like si les ha gustado. De ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.